Entonces, a ver, en resumen, estamos viendo que el Popocatépetl ha tenido mucha actividad, independientemente que la inteligencia o las inteligencias artificiales han mostrado estas imágenes muy impactantes, ¿no? Sí, bastante. Impresionantes, ¿no? Imagínense ver alguna vez el Popocatépetl en una explosión así tan grande, ¿no? La verdad es que, pues sí, obviamente es un recordatorio de toda esta actividad que ha tenido. Estas otras las imágenes, vean ustedes, muy bonita, obviamente muy impactante de lo que podría ser alguna explosión. Claro, esto es pues, la imaginación, por así decirlo, de las inteligencias. Hace un momento, como les decíamos, está una pequeña explosión otra vez, 17:48, o sea, 7:48 de la noche, se da otra explosión y bueno, pues dentro de todo esto que está sucediendo, la suspensión de clases en estos 11 municipios de Puebla y dijiste de otros lugares, ¿verdad? No, Nada más de Puebla. nada más de en Puebla. Puebla. Ok, entonces nada más se ha suspendido clases ahí. Mucha actividad, ya son 3 semanas de actividad. Hoy parecía que no iba a haber explosión del Popocatépetl y hoy se da pues otro movimiento. Entonces, muy atentos con eso, con lo que esté pasando. Sí. Por cierto, han estado diciendo por parte de Protección Civil y diferentes entidades como la Cruz Roja que por favor no estén agarrando las cenizas, a donde andan vendiendo, pues va a salir muy contraproducente para los que la andan recogiendo, porque si están aumentando de hecho las enfermedades de cierto tipo por causa de la ceniza. Sí. Ahora, las personas que lo están manipulando obviamente tienen más probabilidades de tener estas enfermedades. Estamos hablando desde enfermedades del aparato digestivo, por ejemplo, por los minerales que se están consumiendo por estar manipulando esto, irritaciones oculares, sensación de cuerpos extraños, escurrimientos nasales, tos constante, picazón, dolor, hinchazón, enrojecimiento. De hecho, ha habido un aumento en problemas respiratorios, obviamente, ocasionados por la inflamación y reducción de capacidad de respirar por la ceniza volcánica. Han estado en los hospitales más con este problema. Bueno, tengan cuidado con el tema de la ceniza, ya saben cómo protegerse. Si hay pues ceniza en su zona, pues bueno, ya saben qué hay que hacer. Usen tapabocas, mascarilla, en los lentes, no utilizar pupilentes o lentes de contacto que les llaman, ¿no? Todo eso, pues también quitar el agua del exterior de las mascotas porque les cae ceniza y no es bueno para ellas, y darles agua limpia o dárselas adentro mejor, y si es posible tener las mascotas y los animales dentro, pues sí, pues mucho mejor, ¿no? Eso también es parte importante de este tema. Y bueno, dentro de todo lo que el tema del Popocatépetl, creo que ya quedó cubierto. Dice Fabis, sí. La venden, esos cenizas, sí, la venden a 11,000 pesos el kilo. Claro, no creo que la hayan comprado, o sea. Pero hay gente que la vende, ¿verdad? Pero de sí, que la venden. Sí, bueno, la pone en venta. Ahora, que la vendan es otra cosa. Bueno, que lo logren vender, sí, es otra cosa. Si la ponen en venta, ha estado circulando imágenes en Facebook que la ponen a 11,000 el kilo, imagínate. Entonces, yo creo que fue una broma, pero no falta entonces gente que cree que sí se vende así y entonces empieza a juntarla y nada más está generando un problema de salud, ¿no? Pues sí, porque no falta decir, oye, se está vendiendo 11,000 pesos, pues si me junto mira el techo, déjame la junto también. O sea, porque luego va a salir con problemas ahí respiratorios por andar de novedoso. Exactamente. Se ha estado escuchando sonidos alrededor de los del volcán, eso también han estado comentando. Y viendo ovnis. También. Andan todos muy novedosos con el Popo. O sea, el Popocatépetl anda con todo, hijo. Dijo, este es mi año. Este es mi año. Bueno, pues nada más, ¿no? Cuidarse simplemente y estar muy atentos a lo que pueda suceder. Nada más, antes de todo, en las últimas horas se dieron 2 explosiones, si contamos esta, porque el reporte nada más habla de una, pero este fue el reporte de las últimas 24 horas, o sea, hace 10 horas se hizo el reporte. 155 exhalaciones, 748 minutos de tremor, una explosión moderada sumada a esta. Bueno, esta la van a sumar para el día de mañana, así que no la contamos. Digamos que las anteriores 24 horas fue una explosión moderada, un sismo volcatectónico también se reportó y pues ya saben ustedes, el semáforo sigue siendo amarillo, fase 2. Esa actividad desde hace ya un buen rato que no baja, ¿no? O sea, se mantiene en esa línea del semáforo amarillo. Y bueno, pues hoy un día también curioso porque se dio movido, ¿no? Muy movido, sí, muy movido, la verdad. O sea, un sismo que sacó de onda en Guatemala de 6.2. Por suerte fue muy profundo y no generó aparentemente mucho problema, pero se sintió, según comentan,
hasta en la Ciudad de México, o sea que ya se me hace muchísimo, pero pues dice gente que sí lo sintió. Esto se dio el día de hoy también a las 5 y tantos de la tarde, ¿no? Ya lo comentamos, sismo 6.2 que se sintió fuerte también en Chiapas, en Oaxaca dicen que se sintió muy fuerte, pero bueno, es otro tema. Vamos a otro asunto interesante, vamos a temas internacionales, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay un grado de crisis tan duro en Ucrania, en Irán, ¿no? Que ya pues está llegando a niveles que son sorprendentes, ¿no? Como pues de película, la verdad, ¿no? Sí. Se están poniendo en venta hígados, córneas, tícolos a través de Telegram para pagar deudas en medio de una superinflación que tiene Irán y una pobreza que se está volviendo vertiginosa, está pegando durísimo. Según ha reportado el medio The Insider, que los iraníes han estado en una realidad económica durísima. El asunto es que está llegando a un grado en el que pues ya buscan donar hasta órganos con tal de salir del problema. Exactamente, está de verdad de terror, ¿no? Según esto, resulta que en Telegram hay listas de gente que está vendiendo sus riñones, por ejemplo, porque en Irán es legal esta venta, a diferencia de otros países. Allá sí es legal. Allá sí es legal, entonces las transacciones sí están reguladas y la venta de otros órganos está prohibida, nada más los riñones está aceptada. O sea, las córneas, todo eso no. Todo lo demás no, lo demás sería un mercado negro en línea que ahorita está en auge y se utiliza Telegram para esto. Médula ósea, o sea, son muchas cosas. Sí, pues sí, todo lo que sea renovable, ¿no? Como la médula ósea, el hígado, pues los riñones tenemos 2, así que bueno, dice quizás el argumento de venta más impactante, según investigaron los Insider, fue un anuncio de venta de testículos de un hombre que decía que tenía 25 años, venía pues el tipo de sangre que tenía y todo, y lo vendía por deudas, entre otros, o sea, no es el único, hay muchos casos así de personas que pues la única solución que ven es vender algo de su cuerpo. Qué tremendo asunto. Y bueno, pues antes de irnos al siguiente bloque, les comparto algunas imágenes. Esto, ¿dónde sucedió? Eso es en Italia, esos son de hecho. De las inundaciones. De las inundaciones. De hecho, había una carreras con una competencia de carreras ahorita. De Fórmula 1, sí lo comenté. Para el fin de semana venían, ya se cancelaron, pero sí, mira, 14 ríos desbordados, ¿no? Lo que comentábamos en la mañana, pero ya pues se dan estos deslizamientos en Italia. También tenemos, pues, ¿qué más? Bueno, esta imagen así la pongo rapidito, es una persona muy delgadita, muy delgada. Vamos a platicarles ahorita de ese caso, ¿no? En un bloque más adelante. Este señor, nada más les adelanto, sobrevivió 3 meses después del sismo. ¿Cómo fue posible? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo esto? Ahorita les platicamos a detalle, pero ha sido un caso sorprendente el día de hoy. Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo este árbol que por el interior está quemándose. O sea, le cayó. Parece un portal, ¿no? Ajá, parece un portal, de verdad que es como la ventana al infierno, la H2, así al Nether, está bien. Pero bueno, es un árbol hueco, obviamente, que pues sí tiene un incendio interno. ¡Qué loco! Como yo. Ay, Dios. Como yo me imagino que la gente que es muy apasionada, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a otro asunto, a otro bloque ya. ¿Ya podemos pasar a otro bloque o no? Vamos a pasar a otro bloque. Sí o no. Bueno, pues lo dijo